Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo enviar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, pues esta semana os traigo una entrevista que creo que va a ser bastante interesante. Contamos con Gonzalo Recarte, que es director comercial de Cobas Asset Management. Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eusebio? Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo. Perfecto, el placer es mutuo. Muchas gracias por tu tiempo, ¿vale? Por dedicarnos hace ya unos años que nos conocemos, me acuerdo a mis principios aquí y me alegra mucho volver a contactar contigo, si te soy sincero. Perfecto, pues igualmente. Pues venga, nos ponemos con ello. Gonzalo, háblanos un poquito de Cobas. ¿Qué es Cobas? Aunque muchos de los oyentes, aunque en diferentes podcasts siempre hablamos un poco de pasada de Cobas y demás, pero bueno, tú seguro que nos lo vas a hacer mejor. Vale, pues Cobas es una gestora de instituciones de inversión colectiva, una gestora que se denomina como independiente. ¿Por qué? Porque no estamos adheridos a ningún grupo bancario y nuestro capital es totalmente independiente. Gestionamos sobre todo, principalmente, productos de renta variable, porque entendemos que es el activo que mejor funciona para conservar el poder adquisitivo de nuestras inversiones. Y hace 2 años que también tenemos una gestora de planes de pensiones para productos de previsión social, que tenemos ahí tanto planes de pensiones individuales y, como gran novedad, el año pasado tenemos planes de pensiones de empleo, ¿vale? La gestora fue fundada por Francisco García Paramés, que, para quien no lo conozca, es uno de los primeros, como si dijéramos, gestores independientes que hubo en España. Inició su carrera en 1991 en el grupo Bestinver, que era la rama financiera del grupo Acciona, que a todo el mundo le sonará. Y desde principios de los 90 hasta finales del 2014, que creo que abandonó la gestora, pues obtuvo unas rentabilidades bastante notorias. Y a partir del año 2016 comenzó su carrera fundando esta gestora, que es, como bien has dicho, Cobas Asset Management, y adherida a Cobas Pensiones. Perfecto. Perfecto. ¿Quién compone el equipo de inversiones de Cobas Asset Management, aparte de Francisco García Paramés? Vale, como bien decía, Francisco García Paramés es presidente, fundador y además es CEO, es el Chief Investment Officer, es el último decisor a la hora de tomar decisiones de inversión, pero su equipo está formado por otras 6 personas que le vienen acompañando durante toda su vida, como si dijéramos, a excepción de Vicente Martín Brogueras, que se incorporó al nuevo equipo de Cobas. El resto venían de su antigua etapa en Bestinver. Pues aquí tenemos a Juan Huerta de Soto, tenemos a Carmen Pérez Baguena, tenemos a Iván Chedivini, Juan Cantús, a Vicente Martín Brogueras, como decía, y un elemento diferencial con otras gestoras independientes, si podríamos decir, es Mingun Chan, que está ubicado en Shanghái y sí proporciona una visión de lo que está pasando en ese lado del mundo. Y ya no solo por ideas de inversión, sino que consideramos que aporta valor porque también nos hace y nos da una visión agregada de qué está haciendo la competencia de las compañías que tenemos aquí más cercanas, para saber qué se está moviendo ahí. Y realmente aporta mucho valor, y de hecho es una persona que controla o lleva o lidera muchas de las inversiones que tenemos actualmente en cartera desde ahí, ya que hemos encontrado valor en esa región. Bueno, si alguno no lo habéis escuchado, Mingun Chan en algunas conferencias anuales de Cobas Asset Management, pues incluso habla él durante unos cuantos minutos en un español bastante bueno. Si te soy sincero, es un crack. O sea, siempre intentamos que venga porque aporta mucho valor. Sí es cierto que por la pandemia que hemos vivido, y más especialmente el donde está,
que ha tenido muchísimas restricciones, no ha podido venir a las 2 últimas conferencias, pero vamos a intentar que este año 2022 pueda venir a la conferencia, la verdad. Y la verdad es que él practica siempre la conferencia y habla español. Vamos, ya me gustaría hablar a mí así chino, la verdad. Sí, ¿no? Yo ya te digo que sí que las he escuchado y habla español perfectamente, vamos, se les entiende perfectamente y muy bien. Bueno, muy metódico, como son los asiáticos, la verdad. Bueno, siempre cumple. Sí, perfecto. Pues coméntanos cuál es vuestra filosofía de inversión, dónde ponéis el foco más, aunque ya nos has dicho que es renta variable, pero bueno, dentro de renta variable, ¿cuál es la filosofía un poco de la casa? Vale, igual parece muy simple, porque ahora hay mucho run en el mercado de qué es value, qué no es value, y nosotros nos definimos como una gestora de inversión en valor. Y para nosotros invertir en valor no es más que comprar cosas que están por debajo, que tienen un valor superior a lo que es su precio de mercado. Y a partir de aquí, que cada uno categorice como quiera, deep value, quality value, lo que quiera. Nosotros lo que ya tenemos, o intentamos siempre, que todas nuestras inversiones tengan un margen de seguridad, que coticen con descuento, como así dijéramos. ¿Y qué implica que tengan un mayor valor? Pues una empresa puede tener mayor valor porque tenga unas ventajas competitivas que el resto del mercado no ve, porque esté en un mercado que tiene barreras de entrada. En otras ocasiones nos encontramos compañías que tienen activos ocultos, es decir, que todo el mundo se cree que una compañía, te puedo poner un ejemplo de Chircofide, que es una compañía que está en nuestro top 10, que todo el mundo se cree que es Autoparts, que hace piezas como si dijéramos, de automóviles, pero realmente su principal activo es COS, que no cotiza, es un activo que tiene en balance, que se dedica a residencias de la tercera edad, que es una megatendencia. Eso es un ejemplo de activos ocultos, que hace que tenga un mayor valor de lo que el mercado cree. Y menor precio, porque el mercado es ineficiente. Nosotros buscamos ir contra lo que piensa el mercado y buscar valor donde otros no lo encuentran. También nos pasa que muchas compañías están fuera de moda, como puede ser ahora el oil and gas, o en otras muchas ocasiones porque realmente o literalmente los analistas no siguen ese tipo de compañías, o porque son muy pequeñas, o porque no están de moda, como decía, es decir, tienen poco seguimiento, el mercado no se fija en ellas, y ahí es donde nosotros buscamos cosas que tengan menor precio respecto al valor que tienen. Pero vamos, simplificándolo mucho, es sentido común a la hora de tener inversiones, con un margen de seguridad y que el valor sea mayor al precio al que cotiza. Pues mira, me viene bien lo que comentas de CHIR y un poco el activo oculto de COS, porque muchas veces siempre hablan de gestoras como la vuestra, Value y tal, pero en algunas conferencias de inversores siempre habéis hablado que COS realmente es una compañía de crecimiento y tiene un crecimiento bastante relevante dentro de lo que es CHIR. Quiero recordar, no sé las cifras de memoria, pero hace 10 años no sé si ganaba 100 y ahora gana 1000 en términos económicos. Entonces es una buena comparativa la que has puesto, porque también compráis calidad. De lo que he dicho al principio, porque a los value investors muchas veces hay una concepción errónea que nos achacan que compramos, Warren Buffett lo llama los cigar butts, es decir, que nosotros lo que intentamos es una compañía que ya está en decrecimiento, cotiza a tan buen precio que le damos la última calada al cigarrillo, como así dijéramos, para sacarle la última peseta, cuando eso no es cierto. Nosotros podemos comprar cosas a muy buen precio que realmente están creciendo y tienen crecimiento. Igual no tienen el crecimiento de Facebook o el crecimiento de Google, pero realmente son empresas que cotizan a un múltiplo muy bajo y no se van a quedar estancadas en cuanto a su modelo de negocio, sino que siguen creciendo. Como bien decías, el principal activo de Chircofide es COS, que en el año 2016 generaba un EBITDA de 15 millones y para el año 2023 estamos esperando que genere un EBITDA de 120 millones. Es decir, si eso no es crecimiento, pues no sé qué decirte. Tendríamos que llamar a la RAE para que cambie la palabra. Pero bueno, te puedo poner otros muchos ejemplos, como Carris, como Golar, pero bueno, por no entrar en detalle en compañías, el value sí compra crecimiento. Ese sí que es un statement para mí. Perfecto. Eso pasa que igual es un crecimiento que no es tan tácito o visible, como así dijéramos. Hay que rascar en las compañías, en sus cuentas de resultados, en sus modelos de negocio, comprenderlas bien, y una vez que las entiendes, pues ya meter en tu modelo financiero cuál va a ser el crecimiento ese que puede que el resto del mercado no esté viendo o no le esté prestando atención. Y sobre todo, donde os basáis mucho y ponéis el foco es que compráis lo más barato que podéis, no compráis cosas que probablemente tengan mucho crecimiento, puede ser Nike, Facebook, Google, etcétera, pero con múltiplos muy altos. ¿Es así?
Sí, esto es una cuestión muy simple. O sea, la gente se cree que los analistas financieros hacemos modelos matemáticos súper complejos. Y Paco lo ha explicado, Francisco García Brán se lo ha explicado en muchas ocasiones. Los cálculos que hace con las compañías lo puede hacer con una calculadora que cualquier niño o chaval de segundo de la ESO tiene. Es decir, no utilizamos calculadoras financieras. Nosotros entendemos el negocio, intentamos normalizar el beneficio, porque muchas veces las compañías tienen un one-off o un mal año por una razón que es simplemente temporal. Nosotros, como invertimos a largo plazo, intentamos entender su P&L de aquí a 10 años. Por eso decimos que no invertimos en cosas que no entendemos dónde van a estar dentro de 10 años, porque queremos comprar cosas que valgan ahora, no que vayan a valer dentro de 15, 20 o 30 años. Entonces, en ese aspecto, normalizando el beneficio, para que os hagáis una idea, el PER histórico, es decir, el número de veces que pagas el beneficio de una compañía en años, es 15 el PER histórico de la bolsa. Es decir, si tú inviertes en una compañía, de media, la bolsa te pagas 15 años el beneficio. Ahora mismo nuestra cartera está a PER 6, 6,5, 7. Es decir, que tiene un potencial por encima del 100%. Pero insisto, no son compañías que no crecen ni son modelos estancados. Muchas son compañías de crecimiento, otras son más estables, que simplemente por unas razones u otras, porque no nos olvidemos que los mercados financieros, los agentes que intervienen en los mercados financieros son personas, y luego seguramente hablaremos de psicología financiera, con todos sus sesgos, que toman decisiones, cada uno tiene sus motivaciones. Nosotros no compramos porque esté barata, es porque tenemos un margen de seguridad para tener una rentabilidad predecible a medio o largo plazo, que es lo que nosotros llamamos margen de seguridad. Si una compañía cotiza 4 veces beneficio, es mucho más difícil que tú pierdas dinero que si compras una compañía por la que estás pagando 20, 30, 40 veces su beneficio, porque tienes incertidumbre sobre el futuro de esa compañía. Nosotros compramos presente de aquí a 5 o 10 años, con modelos que entendemos. Al hilo de lo que comentabas, yo también he escuchado en diferentes conferencias de tu jefe, Francisco García Paramés, de decir que él en su despacho lo que tiene es lo que tiene es una calculadora que hace suma, resta, multiplica y divide. No tiene otra cosa y la puede tener cualquiera. Bueno, es que lo he escuchado yo en varias ocasiones. El análisis de inversiones es más cualitativo que cuantitativo, y entender todo el entorno y, como digo, los agentes que intervienen en esas decisiones de compra y venta, entender bien el modelo de negocio, como decía al principio, sus ventajas competitivas, sus barreras de entrada, qué activos tiene, que luego, una vez que entiendes su negocio, entiendes cuál va a ser su beneficio normalizado. Normalizado es sin one-off, sin cosas que no son recurrentes en el tiempo, poder aplicarle un múltiplo que te da el margen de seguridad de que venimos hablando todo el rato. Perfecto. Por supuesto, luego hay más, no quiero que quede como que es súper simple. Claro que hay un modelo cuantitativo, un modelo matemático para calcular, porque nosotros a todas las variables contables, cualquier analista financiero, las variables contables que presenta una compañía, luego se le hacen ajustes. Ajustes a modo de cómo tú ves el negocio, que ahí es donde está el valor para conseguir ese beneficio normalizado del que vengo hablando todo el rato. Y luego hay casos que si es muy estable, pues también se puede utilizar un descuento de flujos de caja, que básicamente es traer al presente cuánto valen el dinero que va a generar durante los próximos años esa compañía. Eso lo hacemos sobre todo en negocios que es como si compráramos un bono, que tienen contratos a muy largo plazo y que sabemos ya a ciencia cierta el EBITDA que va a tener o el flujo de caja que va a tener esa compañía. Lo único que hacemos es traerlo al valor presente para poder normalizar ese beneficio, como digo, y aplicar un múltiplo. A partir de ahí, y ahí tiene otras implicaciones, que si quieres luego hablamos del tema de la inflación, etcétera, y cómo es más importante ahora invertir en cosas que su beneficio es real, presente, y no es una expectativa a futuro, porque cuando suben los tipos de interés, todo ese beneficio futuro al traerlo al presente vale menos. Pero bueno, luego si quieres entramos en eso. Perfecto. Dentro de esta premisa que estás comentando, ¿qué puede esperar un inversor a largo plazo invirtiendo con vosotros? Y cuando hablo de largo plazo, estoy hablando de 7-10 años. Vale, es cierto que llevamos 4 años en las que hemos tenido errores de inversión, hemos también tenido aciertos, pero nuestra rentabilidad agregada a 3 años no ha sido muy positiva. Pero para que entendamos lo que es el largo plazo, como decía al principio, Francisco García Paramés, entre el 90 y 91, hablo de memoria, no me acuerdo exactamente en qué año, y hasta que dejó Bestinver, tuvo una rentabilidad anualizada de en torno al 14%.
estos 3 años malos han hecho que su histórico de rentabilidad, como así dijéramos, como equipo de inversiones agregado, esté un poquito por encima del 12. Es decir, que en largo plazo 3 años no son nada. Entonces, ¿qué podemos esperar si me preguntas de aquí a 6-7 años? Pues volver a esos entornos, del 12-11% anualizado. Obviamente no es una promesa de rentabilidad, para nada, es basado en datos históricos y lo que es el track record de este equipo de inversiones. ¿Que puede ser mejor? Por supuesto, porque no olvidemos que una rentabilidad anualizada que implica es una media de muchos años. Es decir, el año pasado el Fondo Internacional tuvo una rentabilidad del 35,5%. ¿Cómo se llega a un 12? Pues puede ser un año un menos 20, un año un más 40, un año un 10, un año un menos 5. Es decir, esto es siempre, para que la gente entienda lo que es anualizado, es de media, como así dijéramos. Entonces, doble dígito, por supuesto, yo esperaría eso. Por lo menos es nuestra intención y en lo que trabajamos, el que el valor objetivo del fondo, el precio a corto plazo no lo controlamos, nosotros trabajamos en que el potencial de revalorización, lo que estimamos que valen nuestras compañías, cada vez sea más alto, en base a nuestras decisiones de inversión, para conseguir esa rentabilidad anualizada de doble dígito a medio y largo plazo, que como bien dice son 7 y 10 años. Perfecto. Al hilo de lo que comentabas antes de la inflación, buena cuestión, que ahora está muy en boca de todo el mundo. ¿Por qué crees que la bolsa, y más en estos entornos de inflación, funciona bien a largo plazo? Vale, yo ahí haría un matiz. Como bien he dicho, hemos vivido unos años en los que se han pagado múltiplos extraordinarios por empresas del crecimiento, que todo el mundo habrá visto la típica comparación value versus growth. Todo el mundo quiere invertir en growth, el futuro es la tecnología y da igual el precio al que lo compre, el futuro son las criptos. Vale, nosotros, que también se malinterpreta muchas veces, nosotros no somos contrarios a la tecnología. De hecho, nuestra percepción Golar es tecnología, pero no la concepción clásica de tecnología. Sí queremos la tecnología, pero no estamos dispuestos a pagar cualquier precio por la tecnología, que es algo diferente. Yo, cuando digo que no me gusta Facebook o Google a 30, 20, 25 veces beneficio, no es que esté diciendo que sea una mala compañía, simplemente que no estoy dispuesto, o a esos precios no tengo el margen de seguridad adecuado para invertir en ello, ¿vale? Esto es una cosa que me gusta matizar, porque a veces la gente nos malinterpreta diciendo que no invertimos en tecnología porque no nos gusta. Sí nos gusta, pero no a cualquier precio, ¿vale? Lo mismo que he dicho antes con el crecimiento. Entonces, la bolsa, ¿por qué lo digo? Porque depende en qué empresas inviertas, estarás protegido más o menos protegido frente a la inflación. La inflación, como he dicho antes, lo que genera es que las autoridades, los bancos centrales, en algún momento dado, si quieren que esta burbuja no vaya más, se verán forzados a subir los tipos de interés para intentar corregir esta inflación. Y, como estaba diciendo también antes, esas empresas de crecimiento en principio se ven de ver más penalizadas que las compañías que cotizan a un precio más razonable. ¿Por qué? Porque esas compañías lo que nos están diciendo es que van a seguir creciendo a ritmos muy altos, y lo que hace el mercado es todos esos beneficios futuros, para valorarlos hoy, los tiene que traer en una tasa de descuento. En la medida en que suben los tipos de interés, los flujos futuros de las compañías en el valor presente valen menos. De ahí que las mayores perjudicadas hayan sido las empresas voy a hablar en términos agregados, del Nasdaq en su conjunto. De ahí podemos ver el fondo de Katie Wood o otros tipos de inversores que se basan pura y duramente en crecimiento y en empresas del Nasdaq. Entonces, históricamente, la bolsa es el activo que mejor nos ha defendido frente a la inflación. ¿Por qué? Porque, diferente a lo que piensa mucha gente, la bolsa no es un casino. La bolsa al final son empresas industriales, empresas de servicios, que como tal también se ven afectadas por la inflación, y si tienen, como decía al principio, ventajas competitivas, barreras de entrada, etcétera, lo que van a conseguir es, si la inflación sube, van a ser capaces de trasladar a sus productos o a sus servicios ese incremento de la inflación, y por tanto su cuenta de resultados no se va a ver perjudicada. Es decir, históricamente la empresa ha sido el activo, la bolsa ha sido el activo, la renta variable, que mejor nos ha defendido frente a la inflación. Con el oro en diferentes épocas temporales también, pero bueno, desde luego yo descartaría todo el tema bonos, sobre todo bonos a largo plazo, y por supuesto dinero fiat, como el dólar, que se deberían ver depreciados. Bueno, he dicho dólar, pero cualquier otra divisa. Nosotros somos bastante reacios a tener el dinero en divisas, y de hecho siempre encontramos oportunidades de inversión que nos hacen estar invertidos al 97 o 98%.
¿vale? Normalmente simplemente con los límites legales que nos obliga el regulador a tener liquidez. Perfecto. ¿Y en qué sectores estáis encontrando en la actualidad oportunidades? Bueno, nosotros llevamos ya unos años viendo una oportunidad en cuanto al ciclo de capital de la energía. A ver cómo resumo esto. Es decir, ha habido una mega tendencia o una mega narrativa, que es el mundo ESG y la transición energética con las renovables. Ya se ha despejado un poco, pero ha habido cierta burbuja con las renovables, todo lo que oliera a renovables, hidrógeno, etcétera, se pagaban en múltiplos muy elevados y se ha dejado de lado todas las energías que nosotros, porque vivimos en países desarrollados, pero en otros países que todavía no están tan desarrollados como nosotros, se llaman energías de transición, como puede ser el gas. Y esto lo que quiere decir es que ha habido muchos años en los que, como estaban mal vistos estos sectores, y hablo concretamente del petróleo y el gas, no se han realizado inversiones en estos sectores que permitan abastecer la demanda actual y el crecimiento natural de la demanda por el aumento de la población, el desarrollo de los países menos desarrollados, etc. Entonces, como ha habido una escasa inversión, va a haber una falta de oferta mientras la demanda sube, y estamos viendo ahora, lo estamos viendo estos últimos meses, como todo el precio de la energía está subiendo drásticamente, además, con unos matices u otros, pero en términos generales toda la energía está subiendo. Entonces hemos encontrado una oportunidad muy clara en el petróleo y gas. Y no he entendido solo como el precio de la materia prima, sino todo lo vinculado, toda la cadena de valor de esos sectores. Actualmente un 40-45% de la cartera internacional. Hablo del transporte de crudo, del transporte de gas, de la licuefacción de gas, de todos los servicios de ingeniería asociados a la explotación o búsqueda de petróleo y gas. Es decir, no te quedes solo con lo que es la materia prima, sino toda la cadena de valor implícita de la falta de inversiones que ha habido en el sector del petróleo y del gas. Muy interesante. Perfecto. Pero bueno, esto viene de la idea de, como vuelvo a repetir otra vez, no hay que olvidar que el mercado, lo que hay detrás del mercado, de los gestores de fondos, de los inversores minoristas, del cliente institucional, son personas. Y las personas, por definición, no somos racionales y se generan extremos. Ha habido una época en la que todo lo que era petróleo y gas estaba mal visto, todo el capital se ha ido a renovables, nos hemos olvidado de estos sectores que es necesario que existan, porque si no, todo el mundo quiere poder encender la luz en su casa, todo el mundo quiere poder tener gasolina para ir al trabajo o irse de vacaciones, y el mercado se ha olvidado. Hemos sido irracionales en el ciclo de capital del petróleo y gas, y por eso ahora tenemos un petróleo cerca de los $90. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, voy a poner un caso muy concreto. Golar es nuestra principal posición. Es una compañía que está presente en toda la cadena de valor del gas. ¿Por qué? Porque es la única que tiene la tecnología, o de las pocas, perdón, no es la única, tiene competidores también, pero muy pocos, que es capaz de licuefactar el gas que se saca de pozos dentro del océano y los licuefacta en lo que se llama un FLNG, lo licuefacta y luego lo pasa a un FSRU para que se pueda transportar. Golar es una compañía que cuando fundó Aigo, que puede estar mal vista por dedicarse al petróleo y el gas, lo que estaba es totalmente centrada en la descarbonización de Brasil. Hay países que todavía siguen utilizando muchísimo, y su principal vía de energía es el carbón. Pues a través de Golar, pero toda la infraestructura a través de Aigo, que luego vendió a Stonepeak y bueno, toda la operación corporativa que hizo el año pasado, pero estaba centrada en la descarbonización de Brasil y ayudando ahí energías de transición, como es el gas. De hecho, salió a principios de este año la nueva taxonomía en cuanto a ESG de la Unión Europea, que decía que el gas es una energía de transición, que no es tan contaminante. Porque todavía hay falta de regulación en ese aspecto, en cuanto a todo lo que se refiere a qué es sostenible, qué no es sostenible. Porque, como digo, somos muy proclives, y nosotros somos los primeros, que cuanto menos se contamine, mejor. Pero no hay que olvidar que para que haya energías renovables, primero hay que olvidarse del carbón, por ejemplo, y hay que tener energías de transición, porque no podemos pasar del gas, petróleo, carbón a energías renovables de un día para otro. Es un proceso que implica muchos años cambiar el mix energético mundial. Y las inversiones en estos sectores
van a seguir siendo necesarias, porque si no pasará lo que está pasando ahora si no hay inversión, que la demanda sigue creciendo, la oferta está estancada, sigue habiendo tasa de declino, es decir, cada pozo de petróleo no puede extraer lo mismo y por un proceso natural se va limitando la producción que puedes tener de un pozo de petróleo. Es necesario que haya nuevas inversiones para buscar nuevo petróleo, nuevo gas, que permitan a los países hacer esa transición energética a un futuro que esté predominada por las energías renovables. Pero no es todo tan fácil como muchas veces vemos en la narrativa del mercado. No sé si me he explicado bien, Eusebio. Fenomenal, sí, muy interesante, porque has desarrollado un poco la tesis. ¿Cómo llegáis? Aunque a lo mejor esta pregunta no la sabes tú, pero igual sí. Dentro de que eres director comercial de Cobas y no eres analista. ¿Cómo llegáis vosotros a Cobas? Perdón, no, ¿cómo llegáis vosotros a Golar? A Golar, perdón. Ah, perdón. Perdón. Iba a decir, yo a Cobas a través de un proceso de selección, además, muy lento, pero bueno. No, perdona, a Golar. ¿Cómo llegáis y descubrís Golar? A ver, esto parte obviamente somos un equipo de inversiones, somos un buy side. Por supuesto hablamos con el sell side, es decir, con bancos de inversión que otorgan ideas, aunque normalmente nosotros los utilizamos como efecto contrario, es decir, porque como te he dicho al principio no nos gustan las modas, pero empezamos, por ejemplo, en el 2017 ya empezamos a ver el equipo de inversiones empezó a ver una falta de inversión en todos estos sectores. Entonces, al final, como te explicaba antes, nosotros analizamos cualitativamente las compañías. Analizar cualitativamente una compañía implica ver lo que hace esa compañía, entender su competencia, entender sus proveedores, entender qué competidores tiene. Entonces, muchas veces, una vez que te interesas en el sector del gas, ¿vale?, haces un screening de las compañías que hay y una vez que te metes en profundidad en una, a partir de ahí descubres competidores. Y esto es precisamente lo que pasó con Golar, ¿vale? Empezamos a analizar cómo era el proceso de licuefacción de gas y vimos que realmente estaban Exmar y Golar como únicos players en el mercado. Y a partir de ahí, pues empezamos con TK en su momento, que era el transporte de gas natural licuado tal cual, a través de LNGs. Luego, estos LNGs, ¿dónde descargan? Pues bueno, pues mira, existe esta compañía. Es decir, que es un proceso de conocimiento continuo. Tú empiezas desde una corriente, como si dijéramos top-down. Tú te interesas por un determinado tipo de activo, en base a ese activo haces un screening, ves unas compañías que de primeras parece que están baratas, vamos a entender por qué están baratas, a ver si el mercado se está equivocando con ellas, y a partir que analizas una, pues ya empiezas a ver, como te digo, toda la cadena de valor, desde el transporte a la licuefacción, a la exploración, a luego una vez que llegas a tierra cómo lo distribuyes, que en su momento era Aigo. Es decir, no te sé decir el timing tal cual, pero sí sé que el proceso siempre es el mismo. Fenomenal, muy interesante. Yo no me fijo solo en una compañía y eso es muy importante. Yo sé con quién está compitiendo, sabemos, con quién está compitiendo Golar, qué ventajas competitivas tiene frente al resto. De estos ejemplos te podría poner, por ejemplo, Técnicas Reunidas. La conocemos, básicamente son proyectos de ingeniería, esta la conocerá mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente porque cotiza en España. Se dedica a proyectos de ingeniería para la exploración de petróleo. ¿Vale? Pues a partir de entrar en profundidad en el negocio de Técnicas Reunidas, pues hemos descubierto otros competidores, ¿vale?, que se dedican a cosas parecidas, como puede ser Petrofac, ¿vale? Aquí también entraría. Lo mismo. Si nos gusta un sector, vamos a ir a por los mejores activos dentro de ese sector que nos gusta. Aquí también entraría Mairete en Limón, igual, ¿no? Por supuesto, sí. Vale, ok. Fenomenal, muy interesante. Oye, pues seguimos. Hablarnos un poquito de vuestra estructura de comisiones, que es un poquito diferente al resto de gestoras, en el sentido de que la bajáis en función de la permanencia del cliente. Coméntanoslo un poco, que seguro que tú lo haces mejor que yo. Bueno, esto ha sido una discusión con el regulador, porque es cierto que hemos sido pioneros en España. Sí es cierto que existe una gestora a nivel internacional que lo hace. Pero básicamente, si te soy sincero, Eusebio, esto ha sido una cuestión de coherencia. Una cuestión de coherencia con lo que le pedimos al partícipe. Es decir, nosotros, gracias a Dios, tenemos una base de clientes muy estable, que confía en nosotros, pese a las más rentabilidades que hemos tenido ahora en el corto plazo. Y esto es algo que veníamos pensando desde hace tiempo. Lo único que ha tardado más de lo
de lo que esperábamos, pero precisamente por las trabas administrativas con las que hemos encontrado, porque no es tan fácil. En el sector normalmente las comisiones como funcionan están basadas en clase institucional o clase retail. ¿Qué implica esto? Pues implica sesgar a tus clientes en función del volumen de activos que van a invertir contigo. Es decir, no lo critico, pero quiero explicarlo. Quiero explicarlo para que quede claro. Okay. Para nada se interprete como una crítica a la gente que hace este modelo, porque es el modelo clásico, el instaurado, y no lo critico. Es simplemente que existe una clase normalmente institucional o clases que en función del volumen que inviertas te aplican una comisión menor. Y luego está la clase retail, a la que tiene acceso todo el mundo, que es independiente del dinero que vayas a invertir. Nosotros queríamos subir de ese modelo porque está basado en el patrimonio y nosotros lo que buscábamos es que en nosotros cualquier cliente tuviera el dinero que tuviera sea tratado de la misma manera. Entonces lo que hemos optado es por un modelo de clases que va bajando la comisión de gestión en función de la permanencia del cliente con nosotros. Y cuando hablamos de permanencia es que mantenga una participación, es decir, 100 euros. Un cliente puede estar haciendo suscripciones y reembolsos siempre y cuando mantenga una participación, se le considera antigüedad del partícipe. Entonces, si yo, cuando un cliente invierte con nosotros, le pido que esto es una inversión a largo plazo, que mínimo tiene que estar 7, 10 años, pues qué menos que la función, en la medida en que me vaya acompañando en ese viaje inversor y vaya demostrando su paciencia y su confianza en nosotros, pues le vamos bajando las comisiones. De tal manera que nosotros tenemos una clase D, que es durante los 3 primeros años, que pagas un 1,75%. A los 3 años se te hace un traspaso automático a la clase C, que es al 1,50%. A los 5 años, que precisamente cumplimos este 3 de febrero, dentro de 2 días, te doy la primicia, entrará en funcionamiento la clase B al 1,25%. Y el 3 de febrero de 2024, es decir, a los 7 años, ya será la comisión definitiva al 1%. Vale. Es decir, que es una rebaja sustancial respecto al 1,75% al 1%. Esto para un inversor a largo plazo, que permite la expresión peanuts, pues a largo plazo va a tener una repercusión bastante alta en su rentabilidad anualizada para hacer un mayor, como si dijéramos, snowball o efecto bola de nieve. ¿Vale? Pero vamos, insisto, es una cuestión de coherencia. Este mismo 3 de febrero, por ejemplo, los planes de pensiones, el regulador, al no depender de CNMV, sino que las pensiones dependen de la DGS, no está contemplado el poder crear clases de planes de pensiones. Entonces, directamente, nuestro plan de pensiones baja directamente al 1,25% para todos los inversores. Y ahí, no porque no queramos, sino porque no podemos, bajaremos a todas las comisiones, independientemente de su antigüedad, tanto nuevos partícipes como, a toda la base de clientes. Bajará al 1,25 y a partir del 3 de febrero de 2024, cuando se cumplan 7 años de que fundamos la gestora, pasará al 1% como el resto de fondos de inversión. En planes de pensiones, hasta donde yo sabía, en la actualidad había una comisión que digamos que era el 1,50, ahora es del 1,25. A partir del 3 de febrero, dentro de 2 días, bajará, y ese fue nuestro compromiso cuando la CNMV nos autorizó esta nueva estructura creo que fue octubre de 2020, nos autorizó esta nueva estructura de comisiones, bajan al 1,25, ese era nuestro compromiso y lo vamos a aplicar. ¿Y en planes de pensiones también? Sí, al 1,25. Encima, como te comentaba, no podemos crear clases, entonces la comisión en pensiones es para todo el mundo, seas cliente o no, seas nuevo, seas antiguo, para todos. Ya se baja. Eso está muy bien. Y una pregunta que yo no sé, al hilo de las comisiones te las comento. Lo que sí seguís teniendo es la comisión de reembolso el primer año, ¿no? Sí. Sigue estando, a ver, ¿no? Esto también tengo que matizarlo, porque esto siempre a veces genera controversia. Como venía diciendo, nosotros al cliente le pedimos paciencia, le pedimos disciplina con sus inversores. Nuestra manera de invertir hace que el valor fructifere, no sabemos cuándo, entonces le tenemos que pedir paciencia. Si sabemos que lo hará, lo que no sabemos decirles cuándo. Entonces es una manera de defender o evitar que entren especuladores en nuestro fondo. ¿Por qué? A diferencia de lo que mucha gente cree, si nosotros aplicamos esa comisión de gestión, no va para la gestora, no es dinero que gana la gestora. Es un capital que va directamente al resto de los partícipes. Va al valor liquidativo del fondo. Es una manera de proteger
que haya movimientos drásticos del capital que nos hagan tomar posiciones en una compañía y al poco tiempo tener que venderla, cuando todavía no está ocurriendo lo que nosotros pensamos que va a ocurrir en el medio y largo plazo. Entonces, de esa manera lo que conseguimos es proteger a los partícipes. Sí, y alinearlos también con el resto. Por supuesto. De alguna manera. ¿Vale? Porque, insisto, eso no es una comisión que vaya lo puedes leer en el folleto, no va a la gestora, sino que va directamente al valor liquidativo del fondo. Eso está muy bien. Bueno, y al hilo de esto, de que comentas que también el inversor tiene que tener cierta psicología financiera para saber lo que está comprando y aguantarlo, háblanos un poco de la app que habéis sacado, que es muy interesante, que es Brain Investor. Háblanos un poco de ella, si te parece. Por supuesto. Bueno, Brain Investor viene, al final el equipo de relación con inversores, somos 10 personas, tenemos 28.000 clientes y nos hemos dado cuenta en estos años que no han sido tan fructíferos como esperábamos, en los que hemos tenido conversaciones complicadas, por supuesto, con partícipes, que la formación es fundamental y que si queremos que los copartícipes, porque no olvidemos que nosotros somos el principal inversor de nuestros fondos de inversión, somos nosotros mismos, los empleados, que toda nuestra retribución variable, mucha de ella está invertida en los fondos, por eso hablamos de copartícipes, no de inversores, participan con nosotros en nuestras inversiones, es poder comunicarles bien. Entonces, si 10 personas no tenemos la capacidad física de hablar con 28.000 personas, hacemos todo lo posible, pero es muy complicado. Entonces, queremos generar un entorno digital donde pudiéramos hacerles ver, o donde pudieran, un sitio donde poder entender muchas de las situaciones a las que se van a enfrentar a lo largo de mínimo 7 años de inversión, que es lo que hablamos de sesgos psicológicos. ¿Y por qué esto? Porque lo recuerdo, se habla mucho sobre ello, pero bueno, el cerebro ha evolucionado en cuanto a inversiones se refiere mucho más lento que nuestro progreso, como así dijéramos, industrial tecnológico. Es decir, el cerebro humano tiene dos partes que funcionan muy claramente, que ya lo decía Kahneman. Tenemos la parte del cerebro que piensa muy rápido, que es la impulsiva, y la parte del cerebro que es más lenta, consume más energía, que es la parte, el sistema 2, como así dijéramos, que es nuestro sistema más racional. Pues en las inversiones, queramos o no, muchas veces nos enfrentamos a que tomamos decisiones impulsivas y no sosegadas, ¿vale? Entonces, básicamente esta app lo que nos enseña es a intentar conocernos. Es una app centrada en el autoconocimiento. Nosotros no tenemos, no somos tan, permíteme la expresión, activos como para pretender enseñar a la gente. Lo que queremos es que la gente se conozca a sí misma, porque sesgos los tenemos. El cerebro no está preparado para invertir, porque muchas veces nos va a jugar menos malas pasadas y nos va a hacer vender cuando no tenemos que vender y comprar cuando no tenemos que comprar, en plena moda o etcétera. ¿Vale? Es como cuando mi hermana nutricionista me dice que se está hinchando a comprar criptos y le pregunto ¿por qué? Me dice, pues no sé, porque todo el mundo compra. Eso es, por ejemplo, el efecto rebaño, que nos sentimos más cómodos dentro de lo que hace todo el mundo, como así dijimos. Esto es una cosa social. Entonces, básicamente en esta app lo que hacemos es poner a disposición de nuestros inversores y, si de todo sincero, no inversores, porque no está cribada a gente que no es inversora, es para todo el mundo, a conocerse. Consta de un test de autoconocimiento y un test de sesgos que te da un resultado y en base a eso te hace un itinerario informativo, ¿vale? Para que tú entiendas estos sesgos, porque todo el mundo los tiene. No estoy diciendo que no haya que tenerlos, simplemente hay que saber que los tenemos, hacer autoconciencia y saber cómo enfrentarnos a ellos cuando los tengamos. Es totalmente gratuita y lo puedes buscar en Apple, en Google y bueno, la verdad es que ha tenido muy buena acogida y nuestra intención es ir desarrollándola con el paso del tiempo, en vista que ha funcionado bastante bien. Sí, pues yo a los oyentes les recomiendo la app porque, como dices tú, pues la verdad que está muy bien en el sentido de que te hace conocerte mejor a la hora de tomar decisiones que sean lo más racionales posibles dentro del mundo de la inversión. Y muchas veces lo que tú hablabas un poquito antes, es decir, muchas veces tomamos muchas decisiones impulsivas y yo creo que muchas veces es porque tenemos un exceso de información. Hoy en día en nuestro móvil pues tenemos acceso evidentemente a las cotizaciones, que todo el mundo las mira más de la cuenta, pero a mucha más información de la que deberíamos, y yo me encuentro con muchos inversores que por su forma de hablar
Veo que tienen yo le llamo un centrifugado de cabeza importante en el sentido de que manejan tanta información que luego no son capaces de tomar buenas decisiones financieras y que tienen que ser a lo mejor muy normalitas. Y al hilo de lo que comentabas, porque yo hago esta reflexión, al hilo de que dices que tu hermana es nutricionista, ¿no? Sí. Yo comparo mucho la nutrición con la inversión, en el sentido de que, vamos a ver, todo el mundo sabe lo que hay que comer para no engordar. Es decir, poca grasa, alimentos poco procesados, hacer ejercicio un mínimo, y no mucha gente lo hace, porque hay mucha gente que está obesa. En la inversión pasa igual, al final, ¿qué tienes que hacer para invertir? No meterte en excesivos charcos, tomar decisiones muy pensadas y luego no estar moviéndote de manera permanente, pero muchas veces... Y yo añadiría algo, Eusebio, que es tener un plan claro. Claro. Yo siempre recomiendo escríbeme en un papel, Claro. un compromiso de para qué quieres esta inversión, qué variables te incitarían a cambiarla, por qué no. Es decir, porque como bien dices, hay exceso de información, también hay que saber alejarse Correcto. un poco de toda esa información y saber filtrarla. Y sobre todo, yo es que soy muy partidario y por eso también lo de Brain Investor, por eso montamos Value School en su momento. Es decir, yo soy un gran partidario de que el conocimiento es el mayor antídoto del miedo. Y como hay tanta falta de cultura y de educación financiera, en general y en España en particular, pues bueno, yo creo que cuanto más información des, el umbral del sueño lo tendrá más elevado el partícipe. Y planes claros, sencillos, comprensibles y comprometidos. Es mucho más fácil de lo que la gente se cree, invertir a largo plazo y con algo de coherencia. Totalmente de acuerdo. Muchas veces es que no somos capaces de estarnos quietos en un sitio o en un determinado activo sin hacer nada, que muchas veces sin hacer nada ya es estar haciendo algo, que es no hacer nada, pero muchas veces al inversor le cuesta. No estoy diciendo que sea fácil, porque Ya, todo el mundo lo haría, pero vamos, para volver al ejemplo de que nuestro cerebro no está preparado. Nuestro cerebro está preparado para cuando éramos nuestros antepasados, se veía un león correr sin pensar. Si nuestro antepasado hubiera visto un león y se hubiera puesto a racionar o a hacer un razonamiento de si tiene que correr o no, pues probablemente no hubiéramos llegado hasta hoy y se lo hubiera comido el león. Está bien para esas cosas tener un sentimiento impulsivo, es lo que nos hace, cuando aprendemos a conducir, estar totalmente concentrados en el embrague, en el freno, en el acelerador, que no puedes hablar para nada a alguien que está aprendiendo a conducir, y al cabo de los años, ya tú conduciendo puedes estar pensando en el trabajo, puedes estar pensando en tu familia, lo haces de una manera inconsciente. ¿Qué ocurre? Que esa inconsciencia a la hora de invertir nos juega malas pasadas, y sí es cierto que a la hora de tomar decisiones financieras tenemos que intentar ser por lo menos un poquito más racionales. Y para mí el principal sesgo, ahora que estamos hablando de sesgos que afecta al inversor, no quiero decir español, es el que mejor conozco, pero bueno, en general es el sesgo de aversión a las pérdidas, y es que esto está demostrado científicamente. Es decir, a ver cómo lo explico numéricamente, nos afecta más emocionalmente perder 2 que el beneficio emocional que nos genera ganar 2. Es decir, nos impacta mucho más negativamente una pérdida que la sensación de bienestar que nos genera una ganancia. Y esto explica muchas veces cuando, por ejemplo, alguien empieza a ganar algo y vende rápidamente en vez de dejar correr una ganancia. O, por ejemplo, cuando alguien te dice que va a hacer una inversión a corto plazo, empieza perdiendo y convierte una inversión en corto plazo a largo plazo. ¿Por qué? Porque no quiere hacer realidad esa pérdida. Y vive con la ilusión de control de que eso en algún momento se recuperará, cuando igual el entorno ha cambiado, y no asumir los errores de inversión. Pues es que, de verdad que es que los sesgos explican mucho de los comportamientos que vemos los inversores a diario, los que dedicamos al mundo financiero. Totalmente de acuerdo. Pues al hilo de lo que comentas, probablemente casi todos los oyentes que escuchan el podcast habrán oído y habrán escuchado Value School. Si no, os lo recomiendo porque es uno de los canales de información y educación financiera más potentes que hay de habla hispana. Está fundado por Cobas. Creo que en su momento tú eras un poco el que llevaba la manija, luego pasaste a la pata de Cobas, ¿no es así? Sí, yo puse, como si dijéramos, las bases. Estuve unos años como director general de Value School, luego me he mantenido de consejero, sigo estando involucrado, pero hay un equipo buenísimo con Luigi, con Raúl, y sí es cierto que al final nosotros mismos desde Cobas
utilizamos en el equipo de relación con inversores, utilizamos mucho de la información de Value School porque no es un canal de venta, simplemente, como digo, es un canal de educación financiera, que lo que queremos es que en la medida en que el inversor final esté más educado, tomará mejores decisiones de inversión. Y no nos olvidemos que es que las gestoras independientes somos el 6-7% de los activos bajo gestión que hay en España. Sigue siendo un mercado totalmente copado por los bancos y nosotros lo que queríamos aportar con Value School es como un hub donde tú creo que estás haciendo lo mismo con este podcast, corrígeme si me equivoco, pero dar voz a los más pequeñitos, como así dijéramos, para que puedan mostrar sus ideas y puedan crecer junto con la base de clientes. Correcto. Al final esa es la filosofía un poco. Yo en mi menor medida, que al fin y al cabo lo hago solo, no tengo la potencia de Value School, pero al final es un poco lo mismo. Es decir, bueno, pues educar e intentar formar mejor a la gente para que tome mejores decisiones e invierta mejor, y cuando vengan mal dadas, pues no salga corriendo a las primeras de cambio. Es un poco el mismo sentido. Bueno, y sobre todo que la gente viva bien, Eusebio, porque yo he encontrado a lo largo de tantos años la gente sufriendo por el dinero. Y es cierto, el amigo no es no sé, yo hace poco escribí un blog, justo hablaba de sesgos, si lo queréis debe estar en la página de Cobas, que creo que se llamaba El cerebro, amigo o enemigo, y hablaba, igual que está la teoría de las inteligencias múltiples, está la teoría de nuestra vida. Muchas veces hablo de España porque es el mercado que conozco. Hablamos de nuestra vida económica, hablamos de nuestra vida matrimonial, de nuestra vida en cuanto a la salud, de nuestra vida académica, de nuestra vida como si dijéramos de todas nuestras vidas como padres. Y muchas veces la vida financiera se nos olvida y no sabemos planificar así. Muchas veces hablas con alguien joven y te dice, sí, pues a mí me gustaría estar casado tal, y la vida financiera nunca entra dentro de su espectro, como si dijéramos. Y no estoy diciendo que tengamos que preocuparnos por el dinero, sino que yo lo califico, el dinero no es un amigo ni enemigo, es como un medio para que el resto de nuestras vidas vayan mejor, y a la medida en que tú estés tranquilo con tu dinero y tengas un plan y lo vayas ejecutando, te permitirá disfrutar más del resto de vidas. No sé si me he explicado muy bien. Perfectamente. Vamos, yo por lo menos, sino es un medio. Claro, y cuanto más tranquilos vivamos con nuestra situación financiera y patrimonial, más podremos disfrutar del resto de cosas. Porque hay un gran debate sobre si el dinero sí, el dinero no. El dinero es una cosa que está mal vista socialmente. Pues bueno, ahí yo hago un análisis de, bueno, es que igual lo estamos entendiendo mal. El dinero simplemente es un medio. Sí. Y si yo tengo controlado toda mi vida financiera, porque la vida financiera existe, queramos o no, nos queramos esconder de ella o no, y tomo buenas decisiones en esa vida, pues el resto de cosas las podré disfrutar mucho más. Sí. De hecho, conozco un montón de gente que tiene el dinero muchas veces, y es cierto que muchas veces el dinero trae problemas, y es precisamente por no tener un plan claro con él, qué hay que hacer. Sí, pero muchas veces hay problemas porque no tienen el plan adecuado, el enfoque adecuado o el marco adecuado, porque muchas veces todos conocemos, tú que estás de director comercial o yo que estoy también con clientes inversores, infinidad de casos de cualquier cliente que se va a comprar una televisión dedica toda una tarde a ver pantallas, plasmas, infinidad de características, pero luego a la hora de tomar una decisión de inversión de mucho dinero, o sea, un dinero de 6 cifras, pues en 5 minutos la toma, va a la ventanilla del banco de turno y lo primero que le colocan encima, pues bueno, se supone que este sabe, y luego a lo mejor están contratando producto malísimo. Vale. O sea, eso daría para mucho, ¿sabes? Acabas de hablar de dos temas clave. Uno, por un lado, el sesgo de autoridad, es decir, la capacidad que tenemos de delegar sin analizar bien las cosas con el enfoque de esa autoridad que nosotros asignamos a un determinado agente sin haberlo cotizado. Y por otro lado, un problema al que nos enfrentamos en su momento con Value School, que es que, Eusebio, nos dedicamos a un mundo, sinceramente, que no es nada sexy, que está mal visto socialmente, que no es nada atractivo porque a la gente le aburre hablar de finanzas, y es verdad. Correcto. Y de hecho es precisamente el reto al que nos enfrentábamos con Value School, y uno de los motivos por los que la gente no hace caso a sus finanzas, porque es un tema realmente aburrido. Entonces lo que hay que conseguir es que la gente se implique y conseguir, a través de diferentes medios de comunicación, diferentes formatos, etcétera, y hay gente que lo está haciendo muy bien, conseguir ese engagement que otras cosas sí la tienen. Y precisamente has dado la clave. Yo siempre ponía ese ejemplo.
te vas a comprar un coche y es que te analizas hasta el último detalle del motor, del consumo, de si pago impuestos aquí, de dónde lo tengo más barato, me estudio el mercado de segunda mano y nada. Y hay veces que te encuentras con carteras de inversión que dices, pero ¿cuánto tiempo le has dedicado a esto? Pues nada, 5 minutos. Me he leído un blog y a partir de ahí he tomado mi decisión de inversión. Correcto. Pero bueno, haremos todo lo posible porque eso cambie, y no por vender nada, sino porque la gente viva más tranquila y se sienta el skin in the game o como diría yo, el umbral del sueño le baje, es decir, que viva tranquila la gente. Efectivamente. Que viva tranquila y que tenga un plan claro. Perfecto, pues esa es la misión que tenemos un poco entre todos. Pues perfecto, oye, pues fenomenal por mi parte. No sé si consideras añadir alguna cuestión adicional a lo que hemos comentado. Nada, pues que muchas gracias quien haya aguantado todo este rato escuchándonos, porque como digo no es un tema muy sexy, pero bueno, que el equipo de Cobas está abierto a todo el mundo y encantado de recibir a quien se interese por nosotros o por Value School o por cualquier tema que podamos ayudar, aquí estamos. Perfecto, si alguno queréis daros una vuelta por la página siempre de Cobas, siempre hay interesantes artículos y demás, siempre está muy interesante. Perfecto, Gonzalo, pues oyes, muy agradecido, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en otra ocasión. El placer es mío, Eusebio, un abrazo fuerte. Bueno, pues como siempre nos despedimos. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en iBooks, un like en YouTube, o un corazoncito en Spotify, en Apple Podcast y demás. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.